voy a poner acá. Hola. Profesora, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Voy a arreglar un ratito la cámara que parezca un sin cuerpo. Bienvenidas, chicas. Buenas noches, Miss. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ahora sí. Estoy con otra cámara, con otra computadora, y la cámara está en alto. Buenas noches, Tania, Ariana, buenas noches, bienvenidas. A ver, esperemos un poquito más que vayan llegando las demás chicas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo vamos con la Navidad? ¿Ya están en modo Navidad? Que se apaga la cámara. ¿Me escuchan? Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Miss. Hola, Judith, ¿cómo estás? Buenas noches, Miss. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo van con la... Ya estamos cerquísima de la Navidad? Como que no hemos tenido todavía mucho tiempo de pensarlo, ¿no? Miss, buenas noches. Buenas noches, Yaneli. Bienvenida. Vamos a... Nacheli, buenas noches. Un poco más. Mi pantalla se apaga, se cierra sola. A ver, ¿quién me está escribiendo? Niceli, buenas noches. Nicole, buenas noches. Vamos un poquito más. ¿Qué saben de sus compañeras?
¿Todavía se comunican con ellas o ya están en vacaciones ya? Mientras van llegando sus compañeras, ¿qué les parece que les pongo un videíto para recordar de lo que hemos estado viendo? Es la importancia de leer los clásicos y con el que empezamos, ¿no? Y de ahí vamos a ir conversando un poco más y haciendo un buen repaso de lo que hemos estudiado. Buenas noches, Ámbar, bienvenida. Les voy a compartir entonces cosas de que no estamos calladitas. Este material. Bien. Un clásico indica del latín de prima clase, es un libro de primera clase, de primera categoría, un libro de mucha calidad. Lo que ocurre es que a veces los clásicos pueden llegar a intimidarnos, pueden darnos miedo, inclusive puede ser que un poco de pereza. Pero un clásico tendemos a pensar que es algo que es muy ajeno a nosotros, que es de otra época, que nos queda muy, muy lejos, y sin embargo un clásico es tremendamente moderno. Precisamente porque no caduca, precisamente porque sigue teniendo cosas para decirnos, para interpelarnos, cosas que podamos aprender, en las que nos podamos ver reflejados. Pero sobre todo leer tiene que ser un placer. Para poder perseverar en la lectura, para poder ir de un libro a otro, necesitamos pasárnoslo bien leyendo, calzarnos otros zapatos. Creo que ustedes no... Hola. Creo que ustedes no están viendo ni escuchando nada. Recién me doy cuenta de esto. Voy a compartir otra vez. Solamente vamos a recordar este video que ya hemos compartido anteriormente. Un clásico, como su nombre indica, de ¿Pueden latín escuchar? de prima clase, es un libro de primera clase. Sí, Miss. Un libro de mucha calidad. Sí, Miss, escucha. A veces los clásicos pueden llegar a intimidarnos, pueden darnos miedo, inclusive puede ser que un poco de pereza. Pero un clásico tendemos a pensar que es algo que es muy ajeno a nosotros, que es de otra época, que nos queda muy, muy lejos, y sin embargo un clásico es tremendamente moderno. Precisamente porque no caduca, precisamente porque sigue teniendo cosas para decirnos, para interpelarnos, cosas que podamos aprender, cosas en las que nos podamos ver reflejados. Pero sobre todo leer tiene que ser un placer. Para poder perseverar en la lectura, para poder ir de un libro a otro, necesitamos pasárnoslo bien leyendo, calzarnos otros zapatos, vestirnos con otros ropajes y experimentar lo que les ocurre a aquellos personajes, vivir en el como si, las vidas de otros. Y durante el tiempo que dura la lectura, mientras compartamos esas vidas, las estamos viviendo en primera persona. La historia de la pintura nos ha cedido multiplicidad de imágenes en las que vemos sobre todo mujeres que han sido las grandes lectoras en cualquier entorno, en cualquier lugar, en un entorno urbano, en la intimidad de la casa, sentadas en una silla, cómodamente recostadas en la cama, tumbadas en un prado, con un objeto entre las manos, con un libro, cuando no había otras formas de consumo cultural. Absortas absolutamente en la lectura, desconectadas del mundo y conectadas con aquellas vivencias a las que el texto, a las que el libro, a las que la literatura las conecta. El clásico sigue ahí para ofrecernos estos aprendizajes sobre el bien y sobre el mal. Podemos leer para aprender, podemos leer para desaprendernos, podemos leer para encontrarnos y a veces nos leemos para evadirnos, para tratar de huir de una determinada realidad. Porque podemos ser distintos como éramos antes de acceder a un clásico que como lo somos cuando lo dejamos. La lectura siempre como una fuente de placer, de conocimiento, de aprendizaje y de conocimiento del ser humano, de la empatía, de la vivencia. Leer para saber de dónde venimos y leer para poder tener claves de hacia dónde vamos.
¿Recuerdan este fue uno de los primeros videos que vimos en nuestra primera clase? Y lo interesante de este video es de que precisamente nos hace pensar en la literatura, porque a veces creemos que, oh, ¿cómo vamos a leerle lo clásico a los niños? Se van a aburrir. Y los clásicos también son los cuentos, ¿no? Los cuentos de hadas, los cuentos clásicos, las fábulas de Sopo. Son textos que se repiten de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos, a nietos, ¿no? Y aún nosotros, que los hemos escuchado en nuestra formación desde el nivel inicial, lo volvemos a repetir y a jugar y hacerlos útiles en nuestras aulas con nuestros niños. Creo que hay chicas que tienen problemas con el internet. Ya están entrando. Listo. Listo. ¿Y cuál es nuestra realidad cuando estamos en las aulas de educación inicial? ¿Cuál es la interacción que existe con lo que viene a ser la literatura infantil? Sí, voy a contestarle un ratito a su compañera Ámbar que me está escribiendo en WhatsApp, ¿ya? Listo. Muy bien. Ya está entrando su compañera Scarlett. ¿Y cuál es la realidad en el aula? ¿Cuál es nuestra experiencia? Porque hay una cosa que es importante también entender, ¿no? Nosotros no tenemos un hábito lector, pues, así muy desarrollado, como que no hemos tenido esa, ¿cómo les digo? Ese gusto, ese deseo por seguir leyendo y leer por placer, sobre todo, ¿no? Por lo general leemos porque tenemos un examen, porque queremos saber algo más. Buenas noches, Scarlett. Porque queremos saber algo que no conocíamos, más leemos textos de información, de aprendizaje, que literatura en sí, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar qué texto literario han leído en este año de la pandemia, de repente si han leído son muy pocos, ¿no? Y lo que nos que los niños logren ese hábito lector, que encuentren el gusto en lugar de estar con el aparatito o viendo televisión, que puedan también tener una fuente de distracción y de gusto y disfrute el poder leer. Pero eso se forma como hábito, ¿no? Y el hábito es algo que una práctica que se va haciendo constantemente en una misma hora, y eso después se va a convertir en un hábito y ya es la forma, en parte de la vida de la persona que lo practica. Entonces, cuando nosotros llevamos esa experiencia que nosotros tenemos con nuestra costumbre de la lectura a las aulas, no sabemos cómo hacer que los niños tengan ese encuentro con la literatura y que puedan tener ese tiempo de disfrutarla, ¿no? Y a veces desde sus primeras experiencias en el nivel inicial la hacemos no muy interesante, no muy atractiva. Y entonces, ¿qué pasa con los niños? Que no le toman interés, ¿no? Es como la maestra que le dice, hoy nos toca poesía, vamos a aprender una poesía y empieza a repetirles, ¿no? Por ejemplo, yo voy a sembrar esta semilla
repitan, yo voy a sembrar esta semilla, yo voy a sembrar esta, y no les da un texto a los niños, no les da una explicación, qué cosa es una poesía, porque que ella, contarles la poesía primero, con todas las entonaciones y respetando los signos de interrogación, admiración, puntos y comas, para que se pueda entender bien, no lo hace, y entonces los niños, si tú le dices, voy a sembrar una semilla, voy a sembrar, niña, qué cosa más aburrida es la poesía, ¿no? Qué aburrida es la poesía, porque solamente voy a ir a sembrar una semilla, ¿no? Porque no los hemos planificado, porque no, nosotros mismos no sabemos cómo acercar a los niños a la literatura, porque nosotros mismos como que no sabemos mucho cómo hacerlo. Otra experiencia que tienen a veces los niños es de que se les tienen sus material de lecturas en la escuela, ¿no? De repente su rincón de la biblioteca o su rincón de la lectura, y encuentran siempre los mismos libros, ¿no? Los mismos libros, no hay renovación, y los niños, ¿qué pasa? Se aburren. También encontramos niños que no saben utilizar los libros y los rompen, los maltratan, ¿no? Entonces el libro no dura lo que es nada, porque no tienen la experiencia, no han tenido experiencia y contacto con los libros desde casa, ¿no? Y otra situación que muchas veces la repisa donde tenemos los libros está así como las mías, en alto. Y los niños saltan y no logran encontrar o alcanzar los libros, ¿no? No están al alcance de ellos, facilitándoles precisamente el que ellos se acerquen a los textos, el que ellos tengan esa experiencia lectora, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿No? ¿Cuáles son los problemas más comunes en relación con la literatura infantil y la experiencia con los niños? De repente los niños no participan activamente. Si estuviéramos haciendo una lista de cosas, es un check, o de repente no. Los niños no le dan vuelta a los libros, ¿no? De repente los niños usan los libros para hacer avioncitos de papel, para pintar, para garabatear, pero no los usan para leer, ojear o mirar las historias que están, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Los niños se aburren. ¿Y por qué se aburren los niños? Se aburren porque la literatura es aburrida o porque nosotros se las hemos presentado aburrida. Falta expresividad al narrar, ¿no? De repente estás leyendo, ¿no? La historia, el cuento de Drupi, del perrito ese que está tan feliz, pero con su cara que dice todo lo contrario. No hacemos entonaciones, lecturas, no, no usamos los puntos y las comas, no los respetamos, ¿no? O a las preguntas, las exclamaciones, que hacen que la lectura realmente, sobre todo en la literatura, en la poesía, en los poemas, tenga sentido, aún en las historias como los cuentos, ¿no? Porque si no los contamos bien, no tiene el significado que el autor quería que perciban sus lectores. Entonces esa falta de expresividad puede afectar la comprensión lectora de nuestros niños y sobre todo el adquirir el gusto por la lectura. El tono de voz del narrador es monótono. Si solamente hablamos así, había una vez 3 chanchitos que vivían en un bosque y esos chanchitos querían construir su casa, pero es diferente. Había una vez en un bosque muy lejano 3 chanchitos que eran hermanitos y vivían felices. Hasta que un día dijeron, tenemos que tener nuestra casita y cada uno va a construir, ¿no? Y el tono de la voz hace que los niños se acerquen, se interesen en la historia. O si se habla demasiado rápido, ¿no? Había una vez 3 chanchitos que estaban en la boca y los niños no te entienden nada. ¿No? Se habla o se narra muy rápido. Si fueras una narradora de cuentos así, hablando tan rápido, nadie te entendería y de verdad que nadie te querría escuchar, ¿no? No se realiza una actividad posterior a la narración para que los niños se expresen, y eso es importante.
¿no? O sea, después de la lectura les contaste a los 3 chanchitos y ellos se tienen que expresar, ¿no? De repente ellos decían, yo seguro hubiera sido el chanchito de que hizo la casita de paja. Ah, sí, ¿por qué? Por esto y por esto. Y yo hubiese sido el chanchito que hizo la casa de ladrillo, ¿no? O yo hubiese sido el lobo que se comía los chanchitos, pero y ellos te dicen el por qué y te argumentan y comparten y se ríen y vas conociendo cómo piensan tus niños, ¿no? Pero eso es a través de actividades que se hacen posteriores a la lectura, ¿no? La actividad literaria se programa como un relleno para matar el tiempo, y eso no es así. La actividad literaria es un medio de enseñanza y de aprendizaje, no es algo para pasar el tiempo porque no tienes otra cosa que hacer, programas ahí una actividad literaria. Tenemos que ser conscientes de que es ese hábito lector que nosotros no tenemos que lograr que nuestros niños sí. Porque ahí va a estar la diferencia en el tiempo que a ellos les va a tocar vivir y en el tiempo que nos ha tocado a nosotros. En el tiempo de ellos, los cambios del conocimiento van a ser mucho más constantes, mucho más constantes. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Ser lectores. Y lectores que entienden, que comprenden lo que leen. Porque si no la información se va a pasar como agua en un río y no les va a quedar absolutamente nada. Ahora, ¿qué otros problemas comunes hay en la literatura infantil en nuestras aulas? Que a veces no hay libros de cuentos para los niños. O los materiales no están a su alcance, ¿no? Todas estas cosas pueden ocurrir, sí, y ocurren dentro de nuestras aulas, en nuestras escuelas, en relación a la literatura infantil. Todos queremos que los niños sean lectores, pero nos olvidamos de ciertos aspectos y de ciertas cosas que los niños necesitan. Buenas noches, Griselida. Para convertirse en grandes y buenos lectores. También nosotros pudimos ver que en respecto a lo que es el concepto de literatura infantil, son varios de acuerdo a los autores que lo nombran, ¿no? que lo expresan, porque cada cual lo va a expresar de acuerdo a su cosmovisión, a la forma como la percibe, en relación a ciertas influencias, ¿no? Y la literatura infantil se puede definir como aquella literatura hecha para los niños, como también esa literatura hecha por los niños para los niños. Y nosotros hemos visto también la clasificación de la literatura infantil. La literatura infantil, en sus géneros tradicionales tenemos el género lírico, donde están los arrullos, donde están los cantos, donde están las rondas, las rimas, los juegos digitales y la poesía, ¿no? Los juegos digitales que ya hemos comprendido, ¿no? Estos que usan nuestros dígitos, o sea, nuestros dedos, para que los niños puedan mover también sus dedos. Y esto es importante, porque si nosotros queremos que nuestros niños, a la par que van desarrollando su interés por la lectura, van a ir haciendo su aprestamiento para la escritura, ¿no? Entonces, en otras palabras, el aprestamiento para la lectoescritura, necesitan tener sus manitos fuertes, firmes, desde los hombros hasta los dedos. Y a veces en inicial nos encargamos solamente de fortalecer los dedos y nos olvidamos que todo el brazo está involucrado en el proceso de escritura. Entonces, todos estos juegos digitales que mueves, que subes, que jalas, son importantes para que los niños adquieran esa fortaleza y sobre todo la independización del movimiento, que es hombro, codo, muñeca, porque a la hora que tú escribes, es esto cómo se mueve y se tiene que mover bien, ¿no? Se tiene que mover bien, sin tensión, sin presión, porque si no esto genera un dolor, tendinitis, y los niños también pueden sufrirlo, y eso causa dolor al escribir. ¿No? Entonces, esos son los géneros líricos, ¿no? Los arrullos, los cantos, las rondas, las rimas, los juegos digitales y la poesía. En el género didáctico tenemos a las adivinanzas, las fábulas y los juegos, ¿no? Que son de donde las adivinanzas porque los hacen pensar,
las fábulas que también los hacen pensar porque siempre tienen una moraleja. Y los juegos, ¿no? Tiene el género didáctico porque tiene un tema en que enseñar mediante estas actividades literarias. Y el género épico, que viene a ser los cuentos y las leyendas, ¿no? Los cuentos, las historias fantásticas, ¿no? Las leyendas, que tienen parte verdad, parte imaginación, pero sin embargo tratan de explicarnos algún fenómeno o acontecimiento o el origen de algo, ¿no? Como las historias de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? La leyenda de la Bella Durmiente en Tingo María, y así diferentes leyendas que existen, ¿no? Y el género dramático ha influido lo que es el teatro, ¿no? Y el teatro hemos visto que no solamente es la expresión de nosotros como protagonistas o artistas, sino también la representación que hacemos con los títeres, que hacemos con las marionetas y con diferentes formas de expresión dramática que existen, ¿no? Y que ayudan y permiten que el niño también se pueda expresar, que pueda transmitir sus ideas, sus emociones y entender las emociones y las ideas de otros, los puntos de vista de otros, ¿no? Entonces ahí va entendiendo y comprendiendo que no es solamente lo que él dice, sino también tiene que tomar en cuenta lo que a los otros les afecta o a lo que los otros están pensando. Todo eso, miren, la literatura infantil ayuda a todo eso, ¿no? Porque dependiendo del texto que nosotros escojamos, podemos tratar el área que nosotros hayamos visto que de repente nuestros niños necesitan trabajar más. En esta época, estas últimas semanas de Aprendo en Casa, estaban las clases enfocadas a lo que es el cuidado del medio ambiente, a las 3 R, reusar, reducir y reciclar, ¿no? Entonces, estas 3 R's estaban en todas las clases de Aprendo en Casa. Entonces, inclusive habían cuentos, habían poesías, habían canciones, todo con el tema de las 3 R. Que los niños iban relacionando todos estos proyectos que eran prácticamente de ciencia y tecnología, pero los hacían también con la literatura, porque la literatura sirve para enseñar también y reforzar ideas y conceptos, valores y principios. La literatura no está encasillada solamente en el área de comunicación, también en el área personal social. Si tu historia habla, por ejemplo, temas difíciles, ¿no? Que de repente para los niños, el nacimiento de un nuevo hermanito o el fallecimiento de alguien significativo, papá, mamá, abuelita, hermanito, que también pueden fallecer. O de repente temas como cosas que ocurren en el alrededor, ¿no? La pandemia, el coronavirus, por qué la gente se muere, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? Y hay cuentos, ustedes han visto, hay cuentos, hay canciones, hay poesías, poemas, adivinanzas, todos en relación a estos temas, que ayudan, a través de la literatura infantil, ayudan a entender precisamente situaciones de la vida real que están ocurriendo a su alrededor, que posiblemente de otra manera les sería más difícil de entender. Entonces, la literatura infantil se puede utilizar para diferentes áreas, ¿no? Podríamos decir que la literatura infantil es multifacética, ¿no? Entonces, hay muchos, por ejemplo, poesías, poemas, canciones que se han convertido en poemas y nosotros pensábamos que eran canciones. A veces no sabemos ni quién es el autor y ponemos autor anónimo porque, por ejemplo, ¿quién sabe quién escribió el arroz con leche? Ni siquiera sabemos de qué año es, pero sin embargo sabemos que lo hemos jugado de niñas. Yo también lo he jugado de niñas, posiblemente sus madres y hasta sus abuelitas. Pero no sabemos de qué época es ni quién lo compuso. Pero sabemos que esa canción existe, ¿no? También juguemos en el bosque mientras que el lobo está. O que llueva la Virgen de la Cueva, Doncella del Prado, el gato ronrón, el cucú,
¿no? El patio de mi casa. Hay una canción que es Caminito de la Escuela, que era una canción, pero sin embargo era un poema, ¿no? Caminito de la Escuela, buenos días, aquí estoy, no me ensucies los zapatos, los que he lustrado hoy. Mamá me peinó mis moños y planchó mi delantal, ten cuidado, caminito, no los vayas a ensuciar, ¿no? Y el Duerme mi niño, que es esa canción de cuna, ¿no? Duerme mi niño, duerme mi sol, duerme pedazo de mi corazón, ¿no? Esa canción de cuna, que tampoco sabemos quién la escribió, y es un poema, pero es un poema cantado, ¿no? Que la madre le canta a su niño para hacerlo dormir. Estos poemas, estos arrullos son parte de la literatura infantil que podríamos nosotros seguir reforzando en nuestros niños, porque ellos están acostumbrados, en realidad la literatura infantil para ellos es el primer contacto que tienen muchas veces con lo que es el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es la expresión de nuestras ideas y pensamientos, nuestras necesidades, nuestros gustos. Y el lenguaje nos ayuda a comunicarnos con las demás personas. Y a través de estas expresiones literarias, nosotros hemos podido acercar a nuestros niños a este lenguaje. Las adivinanzas también, ¿no? Las adivinanzas que nos hacen pensar, como ¿quién cuida la casa? Te lame las manos y te da las caricias moviendo la cola, ¿no? ¿Quién cuida la casa? Te lame las manos y te da las gracias moviendo la cola, el perro, ¿no? Y entonces son adivinanzas que señalan características de un objeto, de un ser vivo, eh, o un ser inanimado, que tú vas a ir relacionándolas y vas a encontrar el nombre, ¿no? También están los juegos con los dedos, manos, movimientos del cuerpo, ¿no? Como los juegos, los cuentos motores, también las canciones con movimiento, que hace que los niños puedan moverse, ¿no? Que puedan repetir la canción, que puedan repetir de repente así algo como este juego que te dice, Simón dice, ¿no? ¿No? Simón dice, y los niños van ejecutando acciones, ¿no? Estos son juegos que van a ser parte de, del gusto que van a los niños a lograr aprender a leer. Y es importante que a pesar de que en inicial no se enseña a leer, que tú le puedas, las canciones que tú le enseñas las tengan escritas. ¿Por qué? Porque esas canciones que tú las tienes escritas en un papelógrafo, en una hoja bon al alcance de ellos las van a ir relacionando por memoria visual, por discriminación auditiva, van a ir reconociendo las letras, los sonidos de las letras, ¿no? Entonces van a tener una conciencia fonológica, ¿no? Cómo suenan las letras, de cómo se organizan y van a ir identificándolas, y eso les va a permitir el poder relacionarlas, conocerlas. Y va a mejorar o va a permitir que este proceso de lectoescritura sea un proceso más sencillo, porque lo van a relacionar con las experiencias que ellos tienen. Y eso es algo que nosotros debemos de lograr favorecer, ¿no? Que las experiencias se propicien, se vayan integrando y que los niños las vayan utilizando. Ahora, ¿por qué es importante la literatura infantil en educación inicial? Muchas personas lo desconocen, ¿no? Desconocen lo que implica la literatura infantil en educación inicial. Piensan que es una actividad de relleno o una pérdida de tiempo, o por lo tanto no la toman en cuenta. Pero cabe señalar que la literatura infantil, a ver un ratito, la literatura infantil es importante precisamente, juega un rol en el desarrollo del niño, ¿no? En la función de la literatura no solo es la de informar, transmitir o experiencias o conocimientos, sino también la de estimular la imaginación y la creatividad, de quebrar tensiones, disipar temores. Es decir, la literatura no tiene muchas funciones, es plurifuncional, ¿no? Entonces no es solamente para comunicar, transmitir, sino también es para, a través de estas historias fantásticas, a través
de estas adivinanzas, a través de estas canciones de cuna, a través de estos arrullos o de las fábulas, va creando en el niño la imaginación, va desarrollando la creatividad, ¿no? Y entonces nuestros niños también van a poder hacerlo. Y también, sobre todo, disipar sus temores, porque al escuchar la historia de repente de Hansel y Gretel, al escuchar la historia de la Caperucita, van aprendiendo y entendiendo y se van identificando con el personaje y van perdiendo miedos, temores que normalmente los niños tienen, ¿no? Temores que son propios de la edad o de las creencias en las que ellos están dentro de la cosmovisión de donde él vive. Ahora, ¿cómo se llega a esta conclusión? Les voy a contar, ¿no? Dice, les voy a leer. Desde la antigüedad, la literatura ha servido como instrumento para analizar y comprender al hombre y sus relaciones con el mundo. De esta manera, la literatura infantil, a la vez que propicia goce al niño, le ofrece la posibilidad de iniciarse en el conocimiento de la realidad. Cuando una obra literaria funciona bien, las dos notas de placer y utilidad no solo deben coexistir, sino además fundirse. O sea, el placer y la utilidad. Esto lo dicen Welleck y Warren en su página 37. ¿No? Entonces, la literatura infantil, como hemos mencionado, le permite a los niños entender la realidad, minimizar tensiones, pero tiene que producir placer y tiene que ser útil, ¿no? Entonces, cuando nosotros busquemos textos de literatura para nuestros niños, tenemos que buscar textos que van a producirles placer, pero sobre todo que sean útiles, que les va a servir. No escojamos historias por escoger, sino sepamos qué estamos escogiendo para nuestros niños. Sí, sí, Griselida, esa canción se llama Caminito de la Escuela. Y cuando yo estuve, me acuerdo en esta segunda especialidad que hice en Católica, la capacitadora nos decía, ¿no? Que ella siempre había pensado que esa era una canción. No sabía quién la había escrito y siempre la cantaba, Caminito de la Escuela, tararararara, ¿no? Y esa había sido un poema. No había sido escrito como canción, pero las canciones por lo general son poemas, ¿no? Tienen rimas, están expresando un sentimiento y son parte o tienen parte de un poema. Un ratito, voy a ver acá, me están escribiendo. Esta vez. Ya está. Listo. Había alguien que me había escrito del grupo. Bueno. Entonces, hemos visto que la literatura es plurifuncional, que es que no solamente tiene una utilidad, sino realmente se funde en dos esencias importantes, ¿no? Que va a disfrutar el niño y que le va a ser útil. Hay corrientes que señalan que la literatura la señalan como el arte
que representa un conocimiento de la vida interior del hombre. Otras corrientes opinan que la literatura se vincula al sentimiento y al corazón, y por lo tanto constituye un dominio totalmente ajeno al conocimiento, ¿no? Porque se relaciona a esto, lo que se refiere es de que es emocional, es de el sentimiento de cada persona, y bueno, de eso no hay conocimiento, ¿no? Es una experiencia interna. Sin embargo, es importante buscar un grado de equilibrio entre la literatura como fuente de conocimiento y la literatura como instrumento de liberación, tal como se propone en la siguiente cita. Esta es una cita de Aguirre y Silva, que dicen: ¿por qué no admitir una función plural de la literatura? La literatura es un vehículo de evasión, pero puede ser también notable instrumento de crítica social. La literatura es instrumento de catarsis, de liberación y apaciguamiento íntimo, pero es también instrumento de comunicación, apto para dar a conocer a los demás la singularidad de nuestra situación y capaz de permitir, por tanto, que nos comuniquemos a través de lo que nos separa. Imagínense, comunicarnos a través de lo que nos separa. Ahora, y como instrumento de comunicación es especialmente importante porque significa oportunidad de expresarse, de desarrollar el lenguaje, ¿no? Dentro de esta pluralidad tenemos que la literatura cumple una función social, ¿no? Porque permite al niño entender diferentes situaciones de la vida, diferentes acontecimientos que ocurren dentro de su sociedad, dentro de su entorno, dentro de su familia. Acontecimientos tales como, por ejemplo, el nacimiento de un hermanito, o el fallecimiento del abuelito, o un accidente, o el mudarse, ¿no? O de repente ya algún cambio significativo que pueda ocurrir dentro de su familia, dentro de la sociedad. De repente papá se queda sin trabajo o lo cambian a él de escuela. Entonces, estas situaciones que son sociales, que van a afectarlo al niño, a través de la literatura se les puede ir enseñando o permitiendo con los textos que se les va leyendo o compartiendo que el niño pueda entender estas situaciones por qué se dan, ¿no? Por ejemplo, puede decir Juanito se muda de casa otra vez, ¿no? Y entonces, ¡ay, Juanito! A mí me está pasando lo mismo que a Juanito. Y entonces ya el niño se identifica y va entendiendo la situación. No significa que la situación cambie, pero es que la va entendiendo. También tiene una pluralidad, la literatura tiene una pluralidad dentro de la literatura, cumpliendo las funciones de cultura, ¿no? Porque ¿qué cosa hace? Traducir el espíritu nacional. A ver, cuando nosotros escuchamos las, este, las leyendas de Manco Cápac, Mamaocllo, ¿no? Las historias del imperio de los incas, cuando escuchamos los de las culturas, ¿no? De todos nuestros antepasados, de todo lo que se hace ahora en recuerdo de nuestros antepasados, conocer la historia de su país, de repente por ahí una canción, el escuchar la música regional, la música que es peruana, ¿no? Ya sea de la costa, sierra o selva, criolla o no criolla, buscar el entender la expresión que se hace en esas canciones, eso es cultura, ¿no? Y los niños van conociendo y amando su país o su cultura a través de la literatura también. También tiene una función ética y creativa al desarrollar su sensibilidad y su sentido estético, ¿no? Al escuchar una poesía y disfrutar las rimas, disfrutar la forma como se expresa sobre un tema, y esa parte estética y a la vez creativa va a ser un estímulo para el niño para intentar y querer aprender a leer, ¿no? Interesarse aún más por lo que es la literatura. La ética, ¿no? Fomentar el desarrollo de una conciencia crítica y el razonamiento sobre cuestiones morales y valores, ¿no? De repente una historia donde el personaje, por ejemplo, Pinocho. ¿Qué le pasó a Pinocho? ¿Por qué le creció la nariz? Porque era mentiroso. ¿Y por qué era mentiroso Pinocho? ¿Está bien mentir? ¿Es correcto? ¿Qué pasa con las personas a las que les miente? Entonces ya él va a ir creando desarrollando
una escala de valores y va a entender de que hay cosas que no están bien, ¿no? Porque no solamente es cuestión de mí, sino también cómo se sientan las demás personas con esos actos que yo hago. Entonces ahí está el valor ético, ¿no? Que son, la ética es igual a los valores. También la parte lúdica de entretener y divertirse, ¿no? Como cuando juegas cuando el reloj marca la una, ¿no? Que estás jugando, que esa es una retahíla, ¿no? Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba, tumba la que tumba la que tumba la. Un poquito de miedito, pero al mismo tiempo es estimulante, a los niños les divierte, porque también les divierte tener un poquito de tensión, de temor. También, además de que los libros no solamente van a satisfacer todas estas, van a cumplir todas estas funciones, sino también satisfacen necesidades en los niños, ¿no? La necesidad de seguridad, tanto física como emocional, ¿no? Las historias de las familias, amigos, así como el contacto, y al momento de narrar ayudan a que el niño se sienta seguro. Cuando tú les cuentas, dependiendo de la historia que tú les estés contando o la historia que tú les estés creando, la forma como tú los tratas cuando les cuentas las historias, los cuentos, las poesías, los poemas, los niños van a estar seguros y cómodos, relajados. No relajados para dormirse, sino relajados en el sentido de sentirse en paz, tranquilos, ¿no? Por eso esa sensación de seguridad les proporciona eso. También una necesidad de autoconfianza, ¿no? El niño necesita sentirse apreciado por él mismo y por lo que él es capaz de hacer. Las historias desde donde nuestros niños han logrado cosas refuerzan su autoestima, ¿no? Entonces, porque se identifican con el personaje y dicen, yo también puedo hacerlo, igual que Pepito, igual que Juanito. También les proporcionan, satisfacen la necesidad de pertenecer a un grupo, porque cuando todos están sentados en un círculo, escuchando a la maestra, narrando la historia, todos están en la misma condición, todos están en la misma situación, todos están en el mismo grupo, forman parte de la familia del aula, son parte de son compañeros del aula, entonces él pertenece a ese grupo. El aula amarilla, sección 5, ¿no? Él es parte del aula amarilla de la sección 5, igual que sus compañeros. Y satisface esa necesidad, también la de curiosidad, ¿no? Los niños tienen curiosidad acerca de cosas que no pueden expresar con lenguaje o con su experiencia, por ejemplo, las pesadillas, los ruidos extraños y otros. Y muchas veces, yo no sé si a usted les ha pasado, que los niños piensan, han tenido un mal sueño y se confunden. Y a veces creen que la pesadilla fue parte de lo que les ha pasado el día de ayer o en la noche y no se acuerdan bien, pero siguen con esa sensación de temor. Y necesitan explicar justamente qué cosa es lo que pasó, ¿no? Esa curiosidad que ellos tienen. También satisface la necesidad de informarse y de desarrollar su inteligencia. El niño necesita satisfacer su necesidad intelectual, adquirir nuevos conceptos, desarrollar procesos de pensamiento, observar, hipotetizar, comparar, clasificar, asociar, organizar, aplicar, ¿no? Aplicar el método científico, en otras palabras, expandir su habilidad de razonamiento lógico y de pensamiento crítico. Y a través de la literatura infantil, los niños pueden realizar satisfacer estas necesidades, dependiendo de la historia que nosotros les estemos contando. En los cuentos clásicos pueden encontrar estas satisfacciones. Hoy se cerró solo, ¿no? Satisfacer estas necesidades, ¿no? También para resolver sus problemas personales. De repente los papás se están separando, ¿no? O alguna otra situación que para ellos represente un problema y que a través de las historias que nosotros escojamos para ellos, ellos las pueden ir entendiendo. Ahora, las funciones que cumple y las necesidades que satisface la literatura infantil contribuye al desarrollo integral del niño.
¿Qué aspectos consideramos dentro de este desarrollo integral? Está el desarrollo del lenguaje, el desarrollo intelectual, desarrollo de la personalidad, desarrollo social y moral y desarrollo ético y creativo. El desarrollo del lenguaje es, realmente uno no se imagina cómo el niño puede incrementar su vocabulario, perfeccionar su lenguaje, y dicho sea de paso que los niños al concluir 5 años deben hablar perfectamente. A través de la literatura infantil lo podemos lograr. Pueden incrementar su vocabulario o mejorar su léxico. También pueden utilizar mejor las palabras dentro de las oraciones, porque no solamente se trata de palabras, sino el saber usar las palabras en el momento adecuado. El desarrollo intelectual, porque el niño al aprender nuevas palabras también sabe que hay nuevas cosas que ha aprendido a través de esas palabras, ¿no? Si el niño entiende lo que significa de repente, no sé, a ver, teatro, aprende qué significa teatro, ¿no? Entonces, él lo va a utilizar y va a formar sus oraciones y va a comparar o relacionar ideas y va a expresar lo que significa el teatro y te lo va a contar, mire, porque el teatro es esto y que estas historias se hacen en el teatro, que de repente antes no sabía, ¿no? Pero entonces eso ¿qué hace? Incrementar su lenguaje, ¿no? Su expresión y también su desarrollo intelectual, porque al conocer más palabras, las puede relacionar y armar mejor sus oraciones y entender y conocer más de lo que estas palabras significan. También el desarrollo de la personalidad, porque un niño que habla bien, que expresa bien sus ideas, que puede transmitir una idea a otra persona y hacerse entender, pues va desarrollando su personalidad. No va a ser un niño tímido, ¿no? Porque él sabe expresar sus pensamientos, sabe expresar sus emociones. También el desarrollo social y moral. ¿Por qué? Porque va a entender que él es miembro de una comunidad, miembro de una sociedad, de un país. Y también va a entender qué cosas son las buenas, qué cosas son las malas, qué cosas son las que están, que yo puedo hacer de acuerdo a mis derechos, pero que sin vulnerar los de los otros. Entonces ahí también involucra todo lo que es lo social y lo moral. Y el desarrollo estético y creativo, ¿no? El desarrollo por la belleza, entender una rima, disfrutar de las rimas. Ahí está la belleza, lo estético. Y lo creativo, ¿cómo encuentras tú para poder rimar tus palabras, ¿no? Como ustedes cuando presentaron su álbum de rimas y habían rimas muy graciosas, ¿no? Casi todos usaban la del el pato Norato que deja sus zapatos, pero Honorato y zapato riman, ¿no? Y todavía suena gracioso y es divertido pensar que que un pato va a tener zapatos que los deja un rato, ¿no? Y eso es con un nombre que no es común, ¿no? Entonces hay que estar pensando, hay que estar buscando las palabras adecuadas, las acciones adecuadas para formar esta rima que es creativa, ¿no? Y en esta interacción de los niños, al escucharlas, al compartirlas, todo ellos lo disfrutan. Ahora, ¿qué valores son los que va a transmitirse a través de la obra literaria? Son muchos, pero la reciprocidad, ¿no? La reciprocidad que es yo recibo, pero yo también doy, ¿no? Entonces, eso, porque cuando nosotros compartimos la literatura infantil, estamos escuchando, leyendo lo que el narrador, el escritor, ha plasmado en su poesía, en su poema, en su canción, en lo que sea que nos estamos leyendo o el cuento. Él está plasmando parte de sus pensamientos y sus emociones. Él quiere transmitir algo. Yo recibo esos sentimientos, emociones que el autor transmite a través de sus páginas, pero también de manera recíproca, voy a dar mis propias emociones en relación a lo que yo he percibido, mis, mis emociones, mis gustos. Yo también voy a dar,
¿no? O sea, no solamente recibo del escritor, sino también voy a dar una respuesta a lo que he recibido. Eso es la reciprocidad. El amor a la naturaleza, ¿no? De cuidar el medio ambiente, el medio que nos rodea, los animales, aún los bichitos, la unión y el respeto familiar, ¿no? Porque la literatura infantil, el niño necesita a alguien que le lea. Y esto va a facilitarle precisamente. De ahí la responsabilidad, el sentido de justicia social, la generosidad, el sentido de compartir, muchos valores que el niño va a ir no solamente recibiendo, sino compartiendo a través de los textos literarios. También están los antivalores, ¿no? Los antivalores que, como el odio, la mentira, los celos, la envidia y otros como la bruja, ¿no? La bruja mala, la madrastra de Blancanieves, que la odiaba, que le tenía envidia, que le tenía celos, que también es importante que los niños los puedan identificar y los puedan conocer, para poderlos identificar en ellos mismos. ¿Para qué? Para que ellos puedan entenderse o de repente entenderlos en los demás, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro y ayudarlo, cómo eso puedes vencer esos antivalores o esos sentimientos negativos, cómo los puedes vencer, cómo los puedes superar. Y eso también lo proporciona la literatura infantil. Ahora, ¿cómo adquiere eso el niño estos valores? Dentro del proceso de adquisición de valores son fundamentales la maduración, la imitación, la adquisición del lenguaje, específicamente la acción educativa, ¿no? La maduración, que es un proceso de desarrollo, que es progresivo del niño, ¿no? Que va alcanzando ciertas etapas de acuerdo a los meses y años que va transcurriendo en su vida. Él va alcanzando, bien, nosotros conocemos el desarrollo psicogenético que planteaba Jean Piaget, ¿no? Y entonces cada etapa va a ir representada por ciertas posibilidades que los niños van a ir logrando. Entonces ese tiempo de que entre el niño va logrando todas estas posibilidades es un proceso de maduración, y es un proceso porque va de menos a más. También tenemos la imitación, ¿no? El niño reproduce los gestos, actitudes y formas de comportamiento de las personas. Entonces hay que dar buenos ejemplos porque los niños los van a imitar, buenos o malos los van a imitar porque de repente les llama la atención o les parece que la persona que los practica se puede convertir en su héroe o heroína. También la adquisición del lenguaje, ¿no? Por otro lado, el lenguaje desempeña un rol fundamental en el proceso de socialización de los niños. Por eso es que los niños, a partir de los 3 años que empieza la explosión del lenguaje, que empiezan a hablar como loros, que nosotros decimos, oye, este niño no habla nada y ahora se destapó. Pero ese lenguaje tiene que ir madurando hasta los 5 años y el niño tiene que llegar con su lenguaje oral bien desarrollado, bien expresado al primer grado de primaria. No puede hablar ni que no pueda pronunciar la R, no. Porque esas observaciones se tienen que hacer en 4 y 5 años. Y a los 3 años el niño ya debe de utilizar bien su lenguaje. Ponte que en 4 años por ahí de repente, pero igual derivarlo al psicólogo, que el psicólogo vea si necesita terapia de lenguaje, o sea solamente engreimiento de parte de los papás que lo siguen viendo como un bebito y no lo dejan madurar. Pero el asunto está en que tiene que el niño salir de inicial con su lenguaje bien formado, ¿no? Y la acción educativa, los valores son asimilados por el niño también gracias a la acción educativa. La educación permite que cada niño asimile la esencia de la cultura y se debe tomar en cuenta el ritmo asimilativo de cada niño, ¿no? Entonces, lo que nosotros expresamos en nuestra aula, si ellos nos ven empáticos, van a aprender a ser empáticos también. Si somos de repente no justos o no escuchamos, ellos van a aprender esas cosas. Ahora, como decía, en esto de lo que es la acción educativa, el niño va a no solamente a entender lo bueno y lo malo, sino también su cultura. Si nosotros ay, qué feo el guay, no, ay, qué feo esto, ellos se dan cuenta, chicas. Entonces, aprendamos
aprendamos a amar lo nuestro, a disfrutar nuestra cultura para que nuestros niños también lo puedan hacer. Dice, la acción educativa, la educación enriquece la conciencia de los valores, que es la que da a los hombres una mayor y menor capacidad de apreciar los bienes culturales. Los valores culturales son los que hacen de un hombre una persona. Villalpano, J.M., en la página 76 de su libro. Ahora, los cuentos y los relatos no siempre son producto de invenciones imaginativas, sino también hechos reales que el pueblo ha recogido y guardado. Asimismo ocurre con las leyendas, las fábulas. Estos hechos son acontecimientos, aparte de constituir un material para recrear al niño, son lecciones que contienen una carga social y cultural. Trata de identificar valores en los cuentos que conocemos, revísalos y toma nota. Por ejemplo, Caperucita. ¿Qué valores tiene la Caperucita? El gato con botas. ¿Qué valores tiene el gato con botas? Su historia. ¿Qué valores que podemos reconocer nosotros ahí? Ahora, ¿cómo se define el cuento? El cuento es posterior a la leyenda y se remonta a épocas antiguas. Épocas antiguas cuando los hombres fueron dominando la naturaleza y avanzando hacia la vida sedentaria. Los hombres interactuaban sus impresiones acerca de lo sucedido en las jornadas de caza y pesca narrando o hablando. No siempre lo que se contaba era verdadero, ¿no? Los hombres fabulaban o imaginaban lo sucedido y así lo narraban. Lo cierto es que los sucesos pasaron de una generación a otra gracias a los relatos orales. Muchos cuentos son producto de la recopilación de la tradición oral. Esto lo podemos constatar actualmente en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, las leyendas de los hermanos Sayar, el de Manco Cápac y Mamahoyo, de la Bella Durmiente, y cada pueblo tiene sus propias leyendas, ¿no? Que se han ido transmitiendo de una generación a otra. Pero también se han ido modificando y cambiando en el tiempo, ¿no? Porque de repente originalmente era una historia muy cruda, no estaba diseñada específicamente para los niños. Entonces ha recibido variaciones, cambios en el tiempo que ha hecho que estas sean un poco más adaptadas para que los niños las puedan entender y las puedan comprender. Un cuento no cumple únicamente una función recreativa, sino que además posee valores educativos y formativos que constituyen o contribuyen con el desarrollo intelectual del niño, el desarrollo integral del niño. El hecho de que sea recreativo y educativo al mismo tiempo significa que el niño podrá captar el mensaje o intuir la enseñanza sin necesidad de que el cuento esté redactado en un tono moralizador o didáctico. Los cuentos que son escritos con ese tono artificial no satisfacen a los pequeños y no cumplen los objetivos de la literatura infantil. Ahora, ¿cuáles son las características de los cuentos de la literatura infantil? Una de las características es identificación con el relato. El cuento infantil debe ser escrito en un lenguaje espontáneo, sencillo y natural, utilizando palabras que correspondan al mundo del niño para que él lo pueda entender, ¿no? Para que pueda entender el relato, es decir, juguetes, objetos que maneja, personas o animales que están presentes en su vida cotidiana y que conoce por figuras o visitas. También las formas de lenguaje y vocabulario. ¿Cuáles son? Asimismo, pensar de que es importante utilizar diminutivos para provocar reacciones afectivas. Por otra parte, por parte de los niños, es preferible evitar el exceso de diminutivos. ¿Por qué? Porque si no, va a perjudicar el relato, ¿no? Ya el niño no le va a prestar la atención al relato.
Es preferible evitar el exceso de ellos. Se debe tratar de acercar a los niños de una forma superior al lenguaje. Por ejemplo, evitar estos textos. Una casita de la niñita era chiquita y estaba aseadita, ¿no? Hay que evitar eso. El uso de lenguaje sencillo y natural no debe confundir al niño, ¿no? No significa que el niño debe conocer todas las palabras. Es importante que el niño amplíe su vocabulario, que aprenda palabras nuevas. El niño puede captar el significado de una palabra nueva en un contexto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está haciendo el niño ahí? Está abstrayendo el significado de la palabra dentro de la situación. Y ahí se va dando cuenta. También otras de las características de los cuentos infantiles es que son repeticiones, ¿no? Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que los cuentos para niños preescolares deben ser concebidos para oírlos antes que para leerlos. Entonces nosotros debemos de buscar textos que los niños van a disfrutar de oír, porque ellos no van a disfrutar de leer. Les va a despertar el deseo de aprender a leer, pero no lo van a, el leerlo no va a ser todavía parte de lo que ellos van a poder disfrutar como tal. El texto no debe ser monótono, sino que debe llevar consigo el movimiento y el sonido de la palabra viva. Entonces nuestra voz al narrar tiene que ser una voz pues que sea atractiva, ¿no? Miren, chicos, y los tres chanchitos, miren lo que hicieron, hoy la Blancanieves, y hacer que los niños se interesen por lo que tú estás narrando, ¿no? Que ellos puedan utilizarlos. También podemos usar los sonidos onomatopéyicos, ¿no? Y el chanchito dijo, ¡ay, ay, ay! Hermanito, sálvame, que viene el lobo detrás mío, ¿no? Y esos cambios de voz que a veces hacemos para que suene al personaje también, que es parte justamente de estas repeticiones y de los textos, ¿no? Las repeticiones deliberadas de palabras y frases, aparte de ayudar a que se capte mejor la trama, le dan ritmo y encanto al cuento. Las repeticiones permiten a su vez evitar explicaciones que pueden resultar tediosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, lo que vio la luna, ¿no? Y dice acá, ¿no? Que capte la trama, le dan ritmo y encanto al cuento, ¿no? Las repeticiones deliberadas. Las comparaciones permiten a su vez evitar complicaciones que pueden resultar tediosas. Por ejemplo, lo que vio la luna. Un elefantito de arcilla, una serpiente de arcilla, una jirafa de arcilla, un leoncito de arcilla. Un gatito dibujado, un gallo dibujado, un perrito dibujado, un ratón dibujado. Todos estos animalitos y muchos más se quedaron en la sala de jardín de infantes, abandonada después de que se fueron los chiquitos. Anocheció. El elefantito empezó a dar saltitos sobre el estante. La serpiente empezó a moverse contoneando su cuerpo. El chanchito empezó a dar pasitos, tac, tac, tac. También la jirafa empezó a pasarse poc, poc, poc. El cocodrilo quiso salir a vagar por el mundo y el señor león se despertó. Con un miau, el gatito comenzó a brincar. Y con un ic, 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 el gallo echó a andar. Este es un fragmento del cuento de Hisashi Mori y Eigoro Futama de Japón, ¿no? Entonces, en este ejemplo el niño puede imaginar el aula vacía sin los niños y con los animales los animales de arcilla que están cobrando vida. Como esa película Una noche en el museo, ¿no? En la que los animalitos, las personas, todos los que están en el museo cobraban vida y hacían la gran fiesta, ¿no? Pero imaginarse esas cosas es divertido, ¿no? Te imaginas tú, oye, mira, te imaginas esto y te imaginas el otro, es divertido. Ahora, ¿qué temas son los que por lo general constituyen los cuentos para niños? Los temas pueden ser en relación a los intereses de los pequeños según la edad y el nivel de madurez.
Los temas también pueden ser reales o fantásticos, y a veces los temas refuerzan nociones que ayudan a prestar atención al niño. Es el caso de los libros que a manera de cuento introducen nociones de número, tamaño y otros. Pero no olvidemos que el fin fundamental es la recreación del niño. Los temas fantásticos también, ¿no? De personajes que opinan que lo fantástico aleja al niño de su realidad, otros opinan que la fantasía o lo fantástico sirve al niño para liberar tensiones. Bueno, lo que sea, yo pienso que lo fantástico tiene un tiempo y que los niños lo necesitan, ¿no? Porque permite al niño entender la realidad, imaginarse un mundo diferente o personajes que pueden hacer cosas que de repente él no puede. En ese momento, eso aparte que proporciona al niño goce, es divertido y es también una fuente para la creatividad. Otro aspecto que hay que tomar en la literatura infantil son los personajes, el dramatismo en las historias, el narrador de un cuento, ¿no? El dramatismo en las historias, ¿no? ¿Qué tan real, tan dramática puede ser esa historia y cómo se crea el desenlace también? Ahora, para narrar un cuento debemos de tener una preparación, ¿no? Esta preparación previa, antes de la narración, involucra saber los intereses de los niños, según la edad que ellos tienen, obviamente, necesidades de seguridad, de autonomía, autoconfianza, de pertenecer a un grupo, de satisfacer una curiosidad, de resolver problemas, de informarse, etc. ¿Cuáles son las necesidades que ellos tienen? Para estas necesidades se vuelvan los insumos para para mi narración. Su contexto socioeconómico, ¿no? Qué características tiene la población de niños, de la familia de los niños a las que yo les enseño. Las características del libro en sí mismo, ¿no? Tienes que conocer el libro, el formato, en qué parte están ciertas palabras que tú quieres enfatizar, o de repente no quieres olvidarte de detalles, ciertos detalles los tienes marcados, ¿no? Entonces, esa es la preparación previa, cuando nosotros buscamos el material, el cuento que vamos a contarle a los niños, tomando en cuenta sus necesidades, sus intereses. Ahora, lo que tenemos que hacer también es estudiar el contenido. Tienes que estudiar el contenido y entender y conocer el cuento. La interacción entre los personajes, las situaciones, si hay algún estribillo que aprender también, ¿no? Como la del lobo, eso. Bueno, entonces soplaré, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Ese es un estribillo de ese personaje. Y en otros personajes también, como la madrastra de Blancanieves. ¿Qué cosa le decía al espejo? ¿Se acuerdan? Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿No? Hasta que el espejo le contestó que era Blancanieves. Tienes que conocer cuáles son los valores esenciales, practicar el cuento en voz alta, determinar recursos a utilizar, si vas a usar un papelógrafo o figuras que la vas a pegar en la franela o con el limpiatipo, o simplemente vas a usar tu cuento y después le enseñas las figuras a los niños. Tienes que planificar qué vas a hacer después que narraste el cuento. ¿Cómo vas a hacer que los niños refuercen esa idea principal de la que tú querías que ellos tengan de repente conocimiento, entendimiento, comprensión los niños? Y preparar el ambiente. Obviamente que el ambiente, ¿no? El número de niños, sus edades, la distribución del espacio, todo lo que necesitas. Y para narrar tienes que establecer un clima relajado, de confianza, motivar a los niños, desarrollar la trama sin interrupciones, o sea, no te interrumpas por nada y desarrolla la trama, porque si no los niños pierden interés. Tienes que ponerlos en media luna y con tu vista dominar a todo el grupo y utilizar tu mejor recurso, que va a ser la voz, ¿no? La voz coloquial, agradable, gentil, pero a la misma vez una voz que pueda tener a los niños ahí
captando su interés y manteniéndolo. Otra cosa que hay que hacer es acompañar a los gestos con gestos nuestra narración, ¿no? Por ejemplo, ¡oh! Se asombró, o ¡oh! Se puso muy triste, o estaba tan feliz, ¿no? Entonces tenemos que expresar también, hacer participar a los niños. ¿Y tú qué opinas, Luchito? ¿Tú también te hubieras puesto triste? Oh, sí. ¿Y tú, si a ti te hubiesen soplado tu casa, qué hubieses hecho? ¿No? Tener flexibilidad también en la respuesta de los niños. No siempre me va a responder lo que yo quiero, pero es su respuesta. Ahora, ¿qué actividades posteriores puedes realizar? Contar la historia con tus palabras, dibujar lo que más te gustó, proporcionarle papeles, tijeras, gomas a los niños y reflejar lo que a ellos les ha impresionado, elaborar un títere de dedo y hacerlo hablar, dramatizar con máscaras, disfraces sencillos de pañuelos, cantar una canción alusiva o crear una canción, crear un poema. Pero todo esto que va a reforzar el cuento que han escuchado los niños y a reforzar la razón por la cual tú utilizaste ese cuento. Y también vimos formas de crear cuentos, ¿no? Porque a veces nos decimos, pero ¿cómo voy a crear el cuento? No tengo la menor idea. Y hay diferentes formas con las que se puede hacer un cuento, con las que se puede crear un cuento, ¿no? Teniendo de repente puedes tener 3 dados hechos de cartón. El primer dado, de repente con nombres, un duende, un niño, una bruja, no sé, un perro, un gato, nombres. En el segundo dado vas a tener acciones, ¿no? Verbos. Y en el tercero, de repente, el lugar, ¿no? El lugar donde ocurren estas cosas. Entonces, por ahí ya te vas teniendo una idea de cómo narrar una historia, ¿no? Cómo crear un cuento que pueda ser interesante para tus niños. Lo puedes hacer con los niños, ¿no? Si no haces el dado, de repente puedes sacar como que sacas de un ánfora de sorteo y escribes en un papel lo que los niños, los personajes que los niños te han descrito y puedes considerarlo. Inclusive puedes decir, vamos a sacar 3 personajes o 2 personajes de toda una cantidad de personajes que puedes tener en una bolsita y a partir de ello ir creando tus historias junto con los niños, ¿no? Y al final, que tú lo escribes en el papelógrafo, que todos firmen, que pongan su nombre, una huella, una seña de que ellos también formaron parte de esa historia. Ahora, también hemos visto la poesía, ¿no? Y la poesía, ¿qué define a la poesía? La poesía es una de las formas literarias más vivas y emocionales del lenguaje. En ella se recurre al carácter figurativo del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo se le puede decir a un adulto que se vaya y que lo haga rápidamente? Pensemos en frases que creen imágenes, representaciones mentales, ¿no? Esfúmate, hazte humo, multiplícate por 0, pon primera y arranca, ¿no? Esas son señales que te hacen decir desaparece, ¿no? Ahora pensemos en otro ejemplo con frases más poéticas, ¿no? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Esto es de Pablo Neruda, ¿no? Que hace figuras, representaciones a través de su lenguaje de expresiones que él quiere compartir. Por ejemplo, las imágenes poéticas deben ser sencillas para los niños, no como las de Neruda. Por ejemplo, el sol es redondo, sonriente y brillante. Como una naranja pintada en el cielo, pregunta la nube. ¿Me das un rayito? Lo tengo guardado para este niñito, le dice el sol, ¿no? Entonces, ¿qué significa un poema? Esta es la pregunta que muchos adultos hacen. ¿Qué significa un poema? Sin embargo,
No se trata de preguntar por el significado, personajes, lugares, no se trata de desmenuzar y analizar el poema. El poema es un todo que está expresando sentimientos, emociones que se han escrito de una manera creativa y bella para poderlo expresar, ¿no? ¿Cuáles son las características de los poemas para niños? Que son la sonoridad, el ritmo y la rima. Sonoridad tiene que ser el lenguaje que suene agradable al oído, ¿no? Que tiene que tener una, como que fuera una música. El ritmo, el tiempo de la narración y sobre todo la rima, ¿no? Entonces el elefante trompita corre rapidito para ver a su mamita. Entonces nos damos cuenta que suena bonito, ¿no? Son palabras que tienen sonoridad, ritmo y rima, ¿no? No forzamos para que no se entren las palabras. El niño disfruta del ritmo cuando mueve las manos, los pies, la cabeza al compás de su juego, cuando la poesía alternamos sílabas fuertes con débiles y cortas con largas, apelamos al ritmo del lenguaje. Asimismo, el niño goza con los sonidos finales que concuerdan, es decir, con la rima. Hacer practicar rimas a los niños puede ser un juego divertido y un buen espacio para desarrollar el lenguaje, ¿no? Entonces, otras características de la poesía es el lenguaje, es que sean cortas, porque si no los niños se aburren, tiene que ser un poquito graciosa, tiene que tener su toque de humor y los temas, ¿no? Que pueden ser de la vida cotidiana, de los juguetes, de animalitos, de cosas del jardín, del hogar, que a ellos les guste, ¿no? Entonces hemos visto todo esto. Ahora, ¿cómo se presentan la poesía a los niños? Hay una metodología. La primera es motivar, ya sea conversando o relatando una pequeña historia sobre la poesía. De repente conversas, les dices algo pequeño que los niños puedan entender, pero la cosa es motivarlos. Segundo, decir la poesía completa una o dos veces. De preferencia de memoria, con voz bien modulada, pausada, con entonación y movimientos corporales no exagerados. Luego escuchar a los niños por si desean hacer algún comentario o agregarle algo, una pregunta. Tercero, jugar con la poesía integrándola con otras actividades, una dramatización, una actividad gráfico-plástica, psicomotriz, o pegando las palabras, lo que significan, por ejemplo, si estás hablando del elefante trompita, pega el elefante trompita en un franelógrafo, mueve sus orejas, ¿no? Entonces unas orejas llamando a quién, a su mamita. Entonces eso va a ayudarlo al niño a poder retener también el poema porque ya lo está tocando, ¿no? Es una experiencia directa al manipular objetos relacionados al aprendizaje de este poema, ¿no? Entonces, pero tiene que jugar. Dejar todo apoyo visual y repetir la poesía con los niños 2 o 3 veces según interés que demuestren. Repitamos juntos lo que nos acordamos del poema, ¿no? Entonces de repente, a ver, vamos a repetir, y ya sacas todos los apoyos visuales para que los niños puedan expresar y darse cuenta que ellos también la están memorizando. Por ejemplo, que hay un poema. Palomita de maíz. Salta, salta, palomita, palomita de maíz, que si saltas de la ollita, cuando acerco la nariz, diré a todos que estás viva, palomita de maíz, ¿no? Y ese es un tema que a ellos sí les gusta, ¿no? Porque la palomita de maíz es parte de lo que los niños comen, conocen. Qué bueno que llegaste, Judith, no te preocupes. Ya. Miren, chicas, yo lo que quería era, más que todo, de repente, esto que les estoy compartiendo no lo hemos podido ver directamente en nuestras clases y creo que les va a beneficiar.
Tampoco es que vamos a quedarnos hasta las 10:30 de la noche, porque ya sería demasiado. Porque sí hemos llegado nosotros a cumplir el sílabo, pero esto de acá más porque de todas maneras quedó una fecha libre, sino que nosotros se acuerdan que habíamos tenido una exposición, hicimos la primera parte, el tema que quedó pendiente, y después la exposición, entonces ahí juntamos nuestro requisito de aprendizaje, por eso es que en los exámenes todos hemos estado tranquilas. Pero sí quería darles esto más para, porque de todas maneras es completar la semana, pues, ¿no? Y darles esto adicional que va a completar por qué es que es importante la literatura infantil. Me interesa mucho que ustedes lo tengan claro, que lo puedan poner en práctica. Este video yo lo voy a grabar y lo voy a subir a la plataforma y ojalá lo puedan escuchar y tomar nota de repente. El material estará ahí hasta que cierren la plataforma, que no sé cuándo será, ¿no? Pero supongo que hasta el próximo ciclo. Entonces, chicas, y sí, yo ya prácticamente en 10 minutos más ya concluimos, porque sé que muchas ya tienen problemas de conexión, ¿no? Pero les agradezco que estén aquí presentes, ¿no? Entonces, como les decía, mi interés es de que usen la literatura infantil, utilícenla, es importante para los niños. Ustedes también la van a disfrutar, el buscar textos. Y ahora, como todo está virtualizado, ustedes van a encontrar, busquen las editoriales que proporcionan, perdón, los textos a los niños, que les venden a los textos a los niños, y ustedes se van a dar cuenta y van a aprender a entender también buscando. Por ejemplo, para los niños de inicial, hay libros para los de 3, para los de 4, para los de 5, inclusive hasta para los de 2 años. Hay editoriales que ya los tienen clasificados, primero, segundo grado. Entonces, ¿cuáles son los temas que por lo general les ofrecen a los niños de 3, a los niños de 4, a los niños de 5? En Santillana, en Norma, en San Marcos. San Marcos también tiene literatura infantil bonita, en Bruño, ¿no? No sé qué otras editoriales hay que tengan así una proliferación de cuentos. Corefo no sé si tiene, pero busquen, miren, comparen qué características tienen. Y eso les va a servir también a ustedes para poderlos escoger. Y bueno, en las librerías de Metro, de Plaza Vea también hay textos, pero ahí no están clasificados por edades, ¿no? Pero sí hay textos que son interesantes, como por ejemplo, como les mencionaba, los de medio. Bueno, hoy se me cierra solo la cámara, disculpen. Bueno, chicas, entonces, sin más que decirles y desearles que tengan una feliz Navidad, que tengan un exitoso año 2021 y que tengan un tiempo bonito con sus familias, ¿no? Después de todo, lo más valioso que nosotros tenemos como seres humanos es nuestra familia. Cuídenla, cuídense, no se expongan. Y para mí ha sido un gusto muy especial el poder haber sido su maestra. Yo creo que las conozco a todas, ¿ah? Por los nombres, yo los recuerdo. El día que me las encuentre en la calle, de repente no las voy a reconocer porque yo más he visto sus nombres que sus rostros. Y de todas maneras, no es lo mismo vernos personalmente que vernos en estas pantallitas tan chiquititas, ¿no? Pero para mí ha sido un tiempo de mucha bendición el poder compartir con ustedes, de verdad. Me voy muy contenta y ojalá nos permitan en algún momento volvernos a encontrar en una aula, pues, ¿no? Si no es el 2021, que sea el 2022. De repente cuando ustedes ya estén en quinto, sexto ciclo, no lo sé. Ojalá, ¿no? Entonces, chicas, muchas gracias por este tiempo. Cuídense mucho y que tengan un feliz año 2020. Cuídese, Miss, también. Igualmente, Miss, muchas gracias. Gracias. Feliz Navidad y próspero año. Igualmente, Miss, para usted. Chao. Que tenga Gracias. unas bonitas fiestas. Y gracias, Miss. Gracias a usted por todo. Gracias. Miss. Gracias. Hasta Gracias, pronto. Miss. A ustedes, chicas. Gracias. Chao, Katy. Hasta luego, Miss. Chao, Reina. Chao. Gusto.